vamos a retomar la carta a los Colosenses por el punto donde la dejamos, en el punto de la oración. Entonces, vamos a comenzar desde el versículo 9 hasta el versículo 14, que es la parte de la oración que hace el apóstol Pablo, donde él nos describe, vamos a decirlo mejor así. En el versículo 9 hasta el versículo 14, el apóstol Pablo abre su corazón y nos muestra cómo es una oración de él por un pueblo, por una iglesia, por una congregación. Es interesante que nosotros tengamos tanta luz para orar y tan poca disposición para hacerlo. Es interesante que la Biblia está llena de modelos claros para que aprendamos a orar por nuestra congregación y aún por otras congregaciones, como lo vamos a ver aquí. Es interesante que la gente a veces no sepa orar. Es interesante que Dios haya inspirado al apóstol Pablo para que él escribiera algo de cómo él ora por las almas, cómo él ora por las iglesias, cómo él ora por las congregaciones. Y que nosotros tengamos estas pautas aquí, que nosotros tengamos esta claridad, el corazón del apóstol Pablo, la intimidad de este apóstol con Dios está siendo manifestada aquí en esta carta. O sea, él va a decir a los colosenses cuando ora por ellos, qué hace, cómo lo hace y qué pide. Entonces vamos al versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, recordemos que fue lo que oyó el apóstol Pablo y sus colaboradores. En este caso, el apóstol Pablo se ha presentado como Pablo y Timoteo. O sea que Pablo escribe desde la cárcel en un momento en el que Timoteo, su discípulo de lo más amado que él tiene, le puede estar haciendo compañía. O sea, está en un momento encarcelado, pero se cree que es el tiempo en que estuvo encarcelado en Roma, donde estuvo en una casa alquilada y tenía libertad para predicar. Entonces él está con Timoteo. Timoteo es la persona que lo acompaña. Y él está diciendo que desde el mismo momento en que escuchó, ¿qué escuchó? El versículo 4 nos dice que escuchó, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Oyó acerca de la fe de los colosenses y del amor que tenían entre los santos. ¿Qué fue lo que oyó? Oyó que había una iglesia que se había convertido. Oyó que había nacido una congregación en la ciudad de Colosas. Había nacido una congregación por la predicación de un discípulo suyo llamado Epafras. Y desde que él supo eso, comenzó a orar. Desde que Pablo se enteró de que había un grupo de creyentes convertidos en Colosas, comenzó a orar incesantemente. Miren qué tremendo el papel de la oración. Y ahora en el versículo 9, continuamos, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la oración, porque el apóstol Pablo le da mucha relevancia a la oración. Y lo primero que podemos decir acerca de la oración es que la oración es un misterio. ¿Por qué decimos que la oración es un misterio? Porque nosotros conocemos acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios nos enseña
que todo lo que Dios se ha propuesto hacer, lo va a hacer, que todo lo que Dios ha determinado en la eternidad, o sea, antes de la fundación del mundo, va a ser hecho. Si nosotros tenemos un enfoque incorrecto de la soberanía de Dios, como tienen algunos segmentos fundamentalistas, de doctrina fundamentalista, que hablan con una intensidad de la soberanía de Dios, que le dejan a uno un sabor de, pero ¿para qué vamos a hacer nada si de todos modos lo que Dios ha determinado va a suceder? Entonces produce como un desaliento, como un desánimo, como que, pero entonces ¿para qué sirve la oración si de todos modos va a suceder lo que tiene que suceder? Entonces decimos que la oración es un misterio porque precisamente Pablo, uno de los más grandes expositores de la soberanía de Dios, le da tanta importancia a la oración, y toda la Escritura y el Señor Jesucristo hizo incesantes esfuerzos y llamados para que nosotros tuviéramos una vida de oración rica y abundante. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, resalta la importancia de la oración. Y decimos que es un misterio. ¿Por qué? Porque sí, Dios es soberano y va a hacer todas las cosas con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros. Pero Dios realmente ha determinado que todas las cosas que Él va a hacer a favor de la iglesia, y cuando digo a favor de la iglesia, están incluidas las pruebas, están incluidos los problemas, están incluidas las persecuciones, porque sabemos que dentro de la soberanía de Dios todo nos ayuda para bien. Esto es, a todos los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Todo lo que sucede en el universo está ordenado por Dios para bien de la iglesia. Así a nosotros nos parece que es una tragedia, pero todo lo que sucede ha sido previamente ordenado por Dios para nuestro bien. Pero todas esas cosas que son para nuestro bien, Dios también en su soberanía determinó que fueran precedidas por la oración. O sea que la oración es una fuerza que proviene de Dios, proviene del mismo Dios y produce lo que Dios ha determinado que se haga. Y eso es supremamente interesante. La oración del apóstol Pablo tiene como una primera característica, y es que es una oración incesante. Él es un hombre que persevera en la oración. Es un hombre que no mengua en su vida de oración. Si nosotros vemos la debilidad de la iglesia hoy en día, la debilidad de nuestras vidas, el poco fruto, los pocos logros, todo tiene que ver porque es que la oración llegó a convertirse en la cenicienta en estos días. La oración llegó a convertirse en algo en que hay personas que con un cinismo y con una desfachatez dicen, no, yo casi no oro, como si se pudiera ser cristiano sin orar. O sea, hay gente que está acostumbrada a no orar. ¿Cómo es eso? No sé. Y volvemos y repetimos, la oración es la expresión de la fe, la oración es parte de la vida, es como respirar cuando estamos vivos, de tal manera que una persona que no tiene un hábito de oración, es una persona que su salvación tiene que ser puesta en tela de juicio. Entonces, el apóstol Pablo habla de su vida de oración. Y una de las cosas más impactantes de la vida de oración del apóstol Pablo es el alcance que tiene esta vida de oración, la cobertura que esta vida de oración tiene. El apóstol Pablo está diciendo aquí que desde que oyó acerca de la fe de la congregación que está en Colosas, no cesa de orar por ellos. Es decir, que el apóstol Pablo, además de orar por todas las congregaciones que él fundó, congregaciones de personas que él conoció cara a cara, vidas que él mismo pastoreó, aconsejó, ministró, oró, impuso manos, además de todas esas congregaciones que fueron muchísimas a lo largo de 3 viajes misioneros, a lo largo de toda una vida entregada a la predicación del evangelio, a la evangelización, a la, digámoslo así, a la enseñanza. Toda esta vida, además de todas esas personas, que tienen que ser muchísimas,
Si nosotros empezamos a mirar las despedidas de las cartas del apóstol Pablo, encontramos un sinnúmero, listas, nombres, personas que él llama por sus nombres y que les escribe cosas especiales muy propias, o sea que tenía un conocimiento muy particular y personal de cada alma que él se ganaba para Cristo. Pero aquí hay una congregación que él no se ha ganado para Cristo. Aquí hay una congregación que nació por el testimonio de un discípulo de él y es una congregación que él no conoce, pero por la cual ora incesantemente. No la conoce. Y quiero que vengas conmigo al capítulo 2 para que veas cómo escribe acerca de esa vida de oración por esa congregación. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, o sea, los creyentes de Colosas, y por los que están en la Odisea, o sea, otra iglesia que él no fundó, la iglesia de la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, o sea, por todos los que no conozco. Y no ora así como que vamos a orar por los que no conozco, sino que él dice, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y esa es una característica de la oración. La oración es una lucha, por eso es que nos da flojera orar. La verdadera oración, sobre todo la oración intercesora, porque aquí el apóstol Pablo está intercediendo por una de las tantas congregaciones por las que intercede. Y eso nos muestra que él tiene en su vida de oración, tiene un alcance. Es que, hermanos, a través de la oración podemos alcanzar a muchísimas personas, a muchísimas almas, a muchísimas congregaciones. Si cuando yo oro, lo único que tengo en mente es mi círculo íntimo, son las personas que me rodean, yo tengo una vida espiritual muy mezquina y muy escasa. Porque a través de la oración, cuando yo me uno a Dios a través de Cristo por el Espíritu Santo en intercesión, yo dejo de ser una criatura terrenal y me convierto en una persona que, dice la Escritura, que está delante del trono de la gracia, que ha entrado directamente al lugar santísimo, que puede hallar oportuno socorro y que puede presentar a todas las personas que conoce y aún a las que no conoce. Pensemos por un momento en los que de pronto no tenemos un ministerio visible o algo específico que hacer, pero pensemos por un momento la importancia que tiene la oración en la extensión del reino de Dios. La importancia que tiene. Piense por un momento en la gran contribución que puedes hacer tú en la oración, a través de la oración, para la extensión del reino de los cielos. Piensa por un momento, Dios nos ha dado un poder, Dios nos ha dado una herramienta poderosísima, nos ha abierto una puerta directamente a su trono para clamar, para pedir, para interceder. Nos ha dado un sacerdocio y la función del sacerdote es ser un intercesor. Lo que pasa, hermano, es que yo veo que las iglesias se han vuelto tan egocéntricas, tan egoístas y con una visión tan estrecha. Es tan estrecha la visión, escuche, es tan estrecha la visión que por lo general, como si fueran empresas, dice nuestra visión y nuestra misión. Como quien dice, esto es un asunto nuestro nada más de la piedra angular. Y entonces la iglesia de por allá, pues esa tiene una visión diferente. Y entonces yo solamente me puedo entender y me preocupa solamente el avance de mis hermanos y de mi pastor. Eso es lo único que me importa. O sea, tenemos una visión tan estrecha, tan empresarial, pero empresarial, la palabra empresarial en sí no es mala porque el Señor Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, así que este es un negocio. Pero no es un negocio de ganar plata, como algunos lo han asumido, no es un negocio para hacerse rico, tampoco es un negocio para hacerse famoso, pero algunos ya son famosos
por haber hecho otro negocio. ¿Cuál es ese otro negocio? Torcer la palabra de Dios. Ese es otro negocio. Estamos hablando del negocio del evangelio, del negocio de la predicación de la palabra tal cual como está escrita. Mire, hace poquito, usted sabe, uno a veces está en las redes sociales y de pronto vi a un pastor que yo conozco, que conocí en mis primeros años en el evangelio, lo conocí. Tuvo una formación muy parecida a la mía, fuimos casi que al mismo instituto para ser formados, nos dieron a beber, por así decirlo, de la misma agua, la misma palabra, la misma verdad y todo eso. Y me llamó la atención que estaba pastoreando en otra iglesia y quise ver lo que estaba haciendo. Y bueno, no voy a dar mucha pista porque yo sé que siempre estamos aquí con el cuento y esa no es mi intención. Pero al igual que él, vi el cuadro triste, vergonzoso de las iglesias de hoy en día. Yo sé que hay gente que no le gusta que yo diga estas cosas. Pasó al púlpito sin Biblia, no leyó la Biblia, predicó un mensaje centrado en el bienestar del ser humano. Nombran a Dios así como todos los que nombran a Dios, como los musulmanes, como los hindúes, como los taoístas, así nombran a Dios. Puede ser cualquiera. Es algo como tan ambiguo, no está el poder de la palabra de Dios. No está el libro que nos da identidad como pueblo y que nos separa de las otras naciones y que nos unifica también como iglesia. Entonces, digamos que esa visión tan estrecha que tenemos, donde cada quien quiere progresar en su ministerio, traten de entenderme. Se levanta un hombre que tiene dones y talentos para predicar y él quiere tener un ministerio. Él quiere buscar herramientas para que su ministerio crezca. Y él se preocupa solamente por las almas que pueden llegar a fortalecer su ministerio. Porque su ministerio tiene una visión particular, que según él se la ha dado Dios, lo cual es totalmente falso, porque Cristo siempre ha rogado al Padre por la unidad de la iglesia. Así que ni el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la unidad, ni el Señor Jesucristo y mucho menos el Padre va a darle a un hombre una visión específica y a otro otra específica para que no se entiendan entre sí. Eso no proviene de Dios. Eso proviene de la autoafirmación, de la necesidad que yo tengo de usar el don y el talento que Dios me dio para autoafirmarse, para autopromoverme a través del ministerio. Sí, y como decía el apóstol Pablo, yo le doy gracias a Dios que ya sea por contienda o por vanagloria, pero igual predican el evangelio y me gozaré porque de todos modos Cristo es predicado. Está bien. Ahora, no es exactamente Cristo el que está siendo predicado últimamente. No es exactamente Cristo el que yo escucho. Lo busco en las predicaciones y no lo encuentro. Busco la esencia y la autoridad de la palabra y tampoco la encuentro. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Si nosotros tenemos una visión tan corta que fue dada a un hombre y ese hombre la transmite a un grupo de personas para que sean fieles a esa visión que él recibió, es casi que una secta prácticamente, ya no importa el resto de las almas. Pero yo, tú y cualquiera de los que están aquí o que me pueda oír, yo quiero decirle que la iglesia del Señor Jesucristo es una en el universo, en el mundo. Es una. Y aunque nosotros hoy estemos aquí, allá en la China hay otros hermanos. Allá en Corea del Norte hay otros hermanos que no se pueden congregar con la libertad con que nosotros nos congregamos, que no tienen el libro de la Biblia como nosotros lo tenemos.
todas las versiones, Biblia de estudio, Biblia de promesas, la Biblia de la mujer, la Biblia de la quinceañera, la Biblia del bebé, la Biblia del no sé qué, y ninguno la lee. Con muñequitos, repujadas, letras doradas, huequitos aquí para que usted encuentre y no se pierda, resaltadores de colores, las letras de Jesús en rojo, notas y notas. Nunca había una generación más ignorante de las Escrituras que esta generación. Nunca ha habido tan poco entusiasmo por el conocimiento de la Biblia que en este tiempo y que en esta generación. Luego, todo eso hace, repito, que tengamos una visión tan estrecha a la hora de orar. Y es que usted no puede trasladarse a Corea del Norte, pero sí puede doblar sus rodillas y orar y clamar. Pero no seamos así como tan expansionistas. Vayamos por lo elemental. Usted ora por toda la congregación. Usted se sabe los nombres de su congregación, porque el apóstol Pablo se sabía los nombres de todas las iglesias que él había fundado. Usted se sabe los nombres de su iglesia. Usted sabe de la importantísima y valiosísima contribución que usted le hace a la extensión del reino de los cielos si usted todos los días dobla sus rodillas y le clama a Dios. ¿Usted está consciente de eso? Del poder de Dios que actúa a través de la oración. Pero nosotros queremos es hacer cosas y salir en televisión. Eso es lo que nosotros queremos. Dice el apóstol Pablo que tenía una gran lucha, una gran lucha. Tenemos que levantarnos por la expansión de la iglesia, levantarnos a orar, levantarnos a orar. Si nuestro ministerio no es la predicación hacia el aire libre, que sería de pronto lo más evangelístico posible, porque me da miedo, porque me tiemblan las piernas, porque no me salen las palabras. Ahí tienes tu cuarto para que ores. Yo creo que una persona intercediendo es más poderosa que una persona que no ora y que predica. Es mucho más poderosa y trae mayores resultados. La predicación sin oración no trae absolutamente nada. Ahora, la predicación con oración es la bomba más poderosa del siglo. Pero si tienes que escoger entre predicar sin orar y orar, mejor escoge orar. Porque a muchos de nosotros nadie nos predicó. Dios mismo nos agarró y nos trajo. Y nadie nos predicó. Bueno, entonces el alcance de la oración, la más grande contribución al reino de los cielos. Ahora, la oración del apóstol Pablo estaba combinada siempre con peticiones y acciones de gracias. Petición y acción de gracias. Y eso es importante. No solamente que oremos por aquellas cosas que vemos que están débiles, aquellas cosas que vemos que están mal, aquellas cosas que deben corregirse, aquellas cosas que deben levantarse. Sí, tenemos que orar por todas esas cosas. Decía un predicador que si cada vez que el diablo nos tienta para hablar de alguien o para murmurar, si nosotros aprovecháramos esa oportunidad de la tentación a murmurar y en vez de murmurar nos pusiéramos a orar, sería grande la contribución que haríamos al reino de los cielos. Si cada vez que yo voy a abrir la boca para decir algo malo de alguien, me pusiera de rodillas y orara por esa persona. Entonces, las peticiones tienen que ver con las cosas que tienen que ser transformadas, con las cosas que tienen que ser perfeccionadas. Pero hay que abrir los ojos y darse cuenta que hay gente en el pueblo de Dios que está creciendo, que hay cosas que están sucediendo en el reino de los cielos, aquí en la tierra, que hay milagros, que hay transformaciones, que hay bendiciones, que hay avances en las vidas de las personas que me rodean y en mi propia vida. Por lo tanto, mi vida de oración o la vida de oración de todo creyente debe tener también acciones de gracias. Acciones de gracias. De hecho, la Biblia dice en el Salmo número 100 que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. La acción de gracias es parte esencial de la oración. Si yo tengo una congregación de hermanos, tengo un grupo de personas que han sido salvadas
del infierno y que van para el cielo. Y eso es motivo suficiente para estar agradecido, para estar agradecido. Bueno, continuamos. ¿Qué pedir? ¿Qué pedir? Aquí está lo más impactante de este asunto y es ¿qué pedir? Versículo 9 dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ser llenos del conocimiento espiritual, ser llenos del conocimiento. Es interesante que si nosotros estudiamos detenidamente las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas que Dios nos ha dado, lo dice el apóstol Pedro, todas las cosas que Dios nos ha dado, las recibimos no por obras, no por trucos, no por pactos, no por secretos, sino por un simple hecho, conocer al Señor Jesucristo. Conocer al Señor Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos que la vida espiritual depende del conocimiento de una persona. Escucha bien, la vida espiritual no es encontrar la clave para tener un buen matrimonio. Aquí es donde está el desenfoque de las iglesias. Las iglesias enseñan a tener un buen matrimonio. Primero, atienda a su esposo. Segundo, esto, A, B, C, D, X, Y. Cómo prosperar, A, B, C, D, X, Y. Cómo superar la angustia. Cómo superar la depresión. Y entonces, parece más bien un consultorio psicológico y una terapia, y no la proclamación de la palabra de Dios, no la exposición de lo que tenemos que exponer, que es el conocimiento del Señor Jesucristo. Dice, de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Muchas veces cuando oramos, lo que estamos haciendo es lo contrario, tratando de que Dios conozca cuál es nuestra voluntad. O sea, nosotros nos sentamos acá y le decimos, Señor, yo te voy a expresar de 1000 maneras qué es lo que yo quiero. Pero la vida cristiana consiste en llegar a conocer su voluntad, conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, recuerdan al profeta Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Ven conmigo a Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Nos está diciendo el apóstol Pablo que la petición que él hace por los colosenses es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aclara, en sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llenamos de sabiduría y de inteligencia terrenal. Hace poquito me mandaron un video, una cosa de esas, yo no sé si llámese TikTok, lo que se usa ahora, me mandaron una cosa de esas donde una mujer creyente decidió preguntarle a una inteligencia artificial que se llama, en este caso se llama Alexa, y le preguntó a Alexa que quién era Buda, que quién era Mahoma, que quién era el Chapulín Colorado, que quién era Batman, que quién era Robin, y ella respondió a todo perfectamente, con lujo de detalles. Todos los líderes religiosos, la inteligencia artificial se sabe la biografía de todos ellos. Pero cuando le preguntaron quién es Jesucristo, y se lo preguntaron varias veces, ella contestaba que eso era algo que cada quien tenía su propia respuesta. No contesta esa pregunta. Y me pareció tan interesante
saber que por muy desarrollada que esté esa inteligencia artificial, nunca va a poder contestar la pregunta de quién es Jesucristo. Pregunta que cada uno de nosotros tiene que saber contestar. Pregunta que cada uno de nosotros tiene que tener clara con base en la magnitud de la revelación que Dios nos ha dado acerca de sí mismo. Esta inteligencia que Dios quiere para nosotros es una inteligencia que proviene de Él. Por eso es que el apóstol Pablo se la pide a Dios. El apóstol Pablo le dice a Dios que llene a los colosenses del conocimiento de su voluntad. Porque nosotros, para poder crecer, tenemos que conocer su voluntad. Y no es llenarnos de conocimiento ni llenarnos de información para combatir con otras corrientes cristianas o con otras ideologías o con otras formaciones. No, es inteligencia y sabiduría, dice claramente ahí, y quiero que por favor lean la Biblia. Ok, entonces, hermanos, dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, con un propósito. Tenemos que terminar de leer lo que está diciendo. Hay un propósito y es para que andemos como es digno de Dios. Para que andemos como es digno de Dios. Y eso quiere decir que usted tiene que venir a conocer la palabra de Dios, no para discutir con los demás, ni siquiera para prepararse para ser un buen predicador. Eso sería lo segundo. Usted tiene que venir a conocer la voluntad de Dios para que usted pueda andar como es digno del Dios que lo llamó. Ahora, ¿qué sucede con el conocimiento? Y es que el conocimiento de la palabra de Dios últimamente está prohibido. Cada vez son más las personas o los líderes que prohíben estudiar la Biblia. De hecho, la Biblia tiene que ser estudiada en toda congregación. En toda congregación la Biblia tiene que ser el objeto de estudio. No puede haber en una congregación unas ovejas que necesiten ser preparadas y que tengan que acudir a una institución porque allí no les dan la palabra de Dios. Eso no puede ser. El pastor apacienta a las ovejas. Dentro de una congregación tienen que haber maestros que enseñen al rebaño. El Señor Jesucristo nos dio una gran comisión y es enseñarles a todos que guarden todas las cosas que Él ha mandado. La Biblia dice que debemos ser maestros por razón del tiempo, debiendo ser ya maestros. O sea que es un llamado que tiene la iglesia, es un llamado que tenemos a la enseñanza, es un llamado que tenemos al conocimiento. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que entender que no podemos crecer espiritualmente sin ese conocimiento de la palabra de Dios. No hay crecimiento si no hay conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento específicamente de la voluntad de Dios. Conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, vamos a mirar algunos textos que nos hablan de esta importancia. Por ejemplo, vamos al Salmo 143. Comencemos desde el Antiguo Testamento, el Salmo 143, el versículo del 8 al 10. Mire cómo dice el salmista. Este es un hombre lleno del Espíritu que está orando. ¿Quién es? El rey David. 143, 8 y 10. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y el versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. Vamos un momentico a Efesios capítulo 5. Leemos del 15 al 17. Mire lo que dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si los días de Pablo eran malos, ¿cómo serán estos días que estamos viviendo? Así que ojo con el tiempo.
Por tanto, no sean ¿qué? Insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hay un llamado a vivir entendiendo y conociendo la voluntad de Dios. Si tú no tienes clara cuál es la voluntad de Dios, tu vida va a estar llena de insensatez, de torpeza, de errores, de equivocaciones. Y cuando decimos que debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad, no estamos hablando de la cabala judía o de un espíritu que nos revela alguna cosa, o de la suerte, o de un profeta, o del secretico, o de una cantidad de prácticas extrañas que hay en la iglesia. No. No es eso de que ¿con quién me casaré? ¿Será que me mudo o no me mudo? Entonces hay que sacar las 2 piedritas del Urín y el Tumín para ver, o tirar todo ese misticismo. La niña que venga con la camiseta roja, esa es la mujer que Dios tiene para mí. Y todo ese poco de locuras en las cuales fallamos, en las cuales caemos y luego le echamos la culpa a Dios de una manera descarada, cuando Dios no ha dicho nada. Pero la voluntad general de Dios está claramente revelada en su palabra. Y ven conmigo a Efesios y vamos de lo general hasta lo más particular. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios con seguridad, sin temor a que después digas, fue un sueño, el hermanito me engañó, no se cumplió lo que dijo el profeta. No, esta es la palabra segura. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Efesios capítulo 1, el versículo 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra reunir todas las cosas en Cristo es un término griego que se llama kefale y que viene de cabeza. Quiere decir que la voluntad de Dios, con ese término, reunir, básicamente lo que significa es colocar todo alrededor de la persona de Jesús y colocar a Jesús en el centro de todo lo que existe, de todo lo que se mueve, de todo lo que respira, y eso nos incluye a nosotros. Esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad general de Dios, y eso nos da una luz tan grande para todas las decisiones minúsculas de nuestra vida. Les repito, ¿usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Se lo voy a decir en los términos suyos. La voluntad de Dios es que tu vida gire en torno a la persona de Cristo. Toda tu vida, no los domingos, no los domingos. Tu vida emocional, tu vida sexual, tu vida física, tu vida moral, tu vida espiritual, tus negocios, tu casa, la crianza de los hijos, todo lo que existe tiene que tener como centro a Jesús. La voluntad de Dios es que todo gire alrededor de Cristo Jesús, que tú hagas todo para la gloria del Señor Jesucristo. Y eso te da un principio que te ayuda a escoger personas, relaciones, decisiones, negocios, compras, salidas, vacaciones, lugares a donde ir, lugares a donde no ir, ¿o no? ¿Qué va a hacer usted el viernes? Léase el versículo de la voluntad de Dios y eso va a cambiar el lugar hasta donde usted va. Si yo tengo en cuenta cuál es la voluntad de Dios, yo no voy a poder ir a cualquier parte. Yo no voy a poder tener amistad con cualquier persona. Por eso dice que tenemos que estar llenos del conocimiento de la voluntad. Bueno, y ahora viene algo todavía más claro. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es... ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ay, yo con eso tengo bastante. Para decidir dónde vivir. ¿Recuerdan a Lot?
Abraham le dijo, niño, escoge tú para dónde quieres ir. Si tú quieres ir para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y si te quieres ir para la derecha, yo me voy para la izquierda. Escoge tú para dónde quieres. Y él se quedó mirando así la tierra y decía, esta es la tierra más preciosa. Y no le importó que ahí al lado vivían los sodomitas, los homosexuales, los gays, toda la comunidad LGTBI estaba al lado. Pero a él le pareció chévere, el apartamento estaba bonito. Seguro dijo que se los iba a ganar para Cristo, pero no se ganó a ninguno. No se ganó ninguno. ¿Por qué? Porque no entiende que la voluntad de Dios es que él tenía que vivir en torno a la persona de Dios, en torno al Señor Jesucristo. Entonces, el conocimiento de esta voluntad me da para que yo escoja dónde es que me voy a mudar, para que yo escoja cuál es la ropa que voy a comprar, para que yo escoja con cuánta gente me voy a relacionar. Es que dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces son estúpidas las preguntas de, ¿será que me puedo tomar una cerveza? ¿Será que ver Netflix toda la tarde es malo? ¿Será que ir a cine es malo? Pues depende de qué te vas a ver. Depende de qué te vas a ver. El problema no es el cine, el problema es lo que te vas a ver. La voluntad de Dios es que tu santificación, ¿eso qué significa? Que seas santo porque Dios es santo. Pero eso no lo están enseñando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuevamente, vamos, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y eso está complicado, hermano, apartarse de la fornicación es complicadísimo. Y le voy a decir por qué, porque es que la fornicación está en la televisión, en el celular, en las calles, en la cola del banco. Hay una señora casi desnuda delante de usted, pobres hombres, menos mal que uno no tiene esos problemas, pero ahora también uno no sabe porque ya esto se desbocó de una forma que uno le tiene que tener miedo. Si una mujer te mira, tú no puedes pensar ya como antes que te está mirando por algo bueno, porque no. Es peligrosísimo que una mujer se te quede mirando, porque tú no sabes qué es lo que te está mirando. Entonces dice, apartarse de la fornicación en este tiempo, hermano, implica unas decisiones radicales, pero esa es la voluntad de Dios y no ha cambiado. O sea, Dios no ha dicho, no, como ahora tienen internet, tienen televisión, yo voy a cambiar la voluntad, y la voluntad es que no queden tan apartados de la fornicación. O sea, porque ¿cómo voy a hacer para apartar a mi iglesia de la fornicación si eso está ahí revuelto? Entonces, ¿qué sentido tiene? Óigame bien, ¿qué sentido tiene que usted se meta en ayuno y oración para preguntarle a Dios si se casa o no se casa, si a todas estas revelaciones tan claras y transparentes de su voluntad usted no le ha hecho caso? Si a usted no le ha parado ni 5 de bola a que Dios dice que busque santificarse, que se aparte de la fornicación, que viva para Cristo, si usted no ha hecho nada con el conocimiento de esa voluntad de Dios, ¿por qué piensa que ahora Dios va a bajar del cielo a contestarle con un sueño, con una visión o aún con voz audible si debe o no se debe casar, si debe o no debe partir, si debe o no debe comprar el carro, si debe o no debe vender el apartamento? ¿Por qué Dios te va a contestar las cosas más insignificantes cuando las más importantes de su voluntad, que es que tú vivas para la gloria del Señor Jesucristo, la has ignorado? ¿Por qué Dios te va a contestar todas esas minucias? Entonces ahí es donde entran en juego todos esos espíritus raros de que así te dice el Señor, yo veo maletas, pisarás la nieve, y una cantidad de profecías que parecen sacadas. Esa es una que me aprendí porque la escuché tantas veces a la misma persona con diferentes personas y no hay ninguno de los que escuchó la profecía en ninguna nieve. Pero ella sigue siendo la profeta más afamada y más perseguida, ¿cierto? Porque a la gente le encanta, salen de la brujería y luego encuentran brujas en la iglesia. Bueno, entonces, hermanos, el conocimiento de la voluntad de Dios está claro en la palabra. El problema es nuestra ignorancia de las Escrituras. Continuemos ahora en el capítulo 5 de Tesalonicenses. En el mismo libro donde estamos, primera de Tesalonicenses 5, el versículo 16.
miren qué lindo, acerca de la voluntad de Dios. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Ay, dad gracias en todo. O sea, dale gracias a Dios si te enfermaste, si te partiste el pie, si se te chocó el carro. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que quedaste vivo. Como a un señor que lo atracaron, le quitaron todo, se llevaron toda la plata que tenía. Y entonces, ¿y de qué le va a dar gracias? ¿Sabe de qué dio gracias el Señor? Le dijo, Señor, te doy gracias porque yo soy el atracado y no el ladrón. Porque sería mucho más terrible ser ladrón que estar atracado. Ser ladrón es estar perdido, pero ser atracado es simplemente ser víctima del sistema y eso se puede restaurar fácilmente. Entonces dice, den gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios es que tú seas una persona gozosa, que tú seas una persona de oración. Esa no es la voluntad para el grupo de oración de la iglesia. La voluntad de Dios para tu vida, ya te lo estoy diciendo. Número 1, que te apartes de la fornicación. Apártate de la fornicación. Del celular, de la vecina de enfrente, de lo que sea. Tú lo tienes claro, el Espíritu te está trayendo claridad y luz. Apártate de la fornicación, esa es la voluntad. Después no preguntes más cosas. Primero, apártate de la fornicación. Busca la santidad. Permite que Cristo sea el centro de tu vida y de tu existencia. Esa es la voluntad de Dios. Asúmela. Y en la medida en que tú asumes eso, puedes ir creciendo a un mayor conocimiento de Dios. Ya lo vamos a ver. Segundo, la voluntad de Dios es que estés gozoso siempre. Deja la amargura, deja el mal genio, deja la melancolía, deja la quejadera. Uy, están felices, lo tienen todo y es una quejadera, una quejadera, una quejadera. Ora sin cesar. Esa es la voluntad de Dios. Ora sin cesar. Y da gracias en todo. Y da gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. Es importantísimo conocer la voluntad de Dios para el crecimiento del ser humano. Romanos 12:2, un texto estrella, por así decirlo, uno de los textos más importantes de la adoración y de la vida cristiana. Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tiene que ver eso? El conocimiento. Renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Para que tú sientas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tu mente tiene que ser transformada. Mientras tanto, tú vas a sentir que no es buena, que no es agradable y que no es perfecta. La gente que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, son personas cuyas mentes se han transformado por la palabra de Dios. Y como se transforma tu mente, que es el aparato de la percepción de las realidades, tanto de la realidad externa que te rodea, como la realidad interna que tú experimentas, la percepción de esas realidades, si no está transformada por la palabra de Dios, no vas a sentir que es agradable, que es bueno y que es perfecto lo que te está pasando. Lo vas a ver como una tragedia. No vas a poder ver como ve Dios. Tiene que haber una transformación en tu mente para que percibas la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues lo que te está pasando, lo que te está sucediendo. Es la voluntad de Dios, las cosas que Él quita, las cosas que Él pone delante de ti, la manera como Él ordena el universo. Esa es la voluntad de Dios. Las cosas que Él está pidiendo y demandando en este caso son la voluntad de Dios. Pero ¿por qué no nos parecen agradables, ni buenas, ni perfectas? Porque tenemos una mente natural, una mente carnal, una mente que es enemiga de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo también en Efesios, que somos enemigos de Dios en nuestra mente. Nuestra mente no cambia ni cantando, ni orando, ni ayunando. Nuestra mente cambia con el conocimiento de la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios no la tiene el vidente, no la tiene el brujo, no está en un sueño, está escrita aquí en la palabra de Dios. Tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Otra vez vamos con el conocimiento. El conocimiento es la única forma de crecer espiritualmente. Mire lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, paremos nada más hasta ahí, para digerir lo que está diciendo el apóstol Pedro. Está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Mire lo que dice Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, son nuestras. Son nuestras. ¿Qué cosas? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Se refiere a todo lo que es de Dios, toda cosa buena, toda dádiva, como decía Santiago, todo lo que proviene de lo alto, todo don perfecto, todas las bendiciones de Dios, dice, nos han sido dadas por su divino poder, pero ¿a través de qué? ¿Cómo las recibimos? Léalo usted mismo, porque yo lo que quiero es que la gente descubra lo que dice la palabra de Dios. Descubra, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento. No estoy demeritando la oración, el apóstol Pablo está diciendo que tiene una grande lucha, pero es que el problema que nosotros tenemos, el pasmamiento espiritual, es porque el que ora no lee la Biblia, no la estudia. Y el que la estudia no ora. Y por eso es que estamos pasmados. Y por eso es que no crecemos. Entonces los que estudian la Biblia son unos cabezones, arrogantes, criticones, carnales, belicosos, problemáticos, contenciosos. Y los que oran son ignorantes, místicos, locos, pero oran. Y en vez de estudiar la Biblia, le dicen a los que estudian la Biblia que la letra mata. La letra no mata. Lo que pasa es que ellos no oran. ¿Recuerdan a Jesús? Ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Así que la dinámica del asunto es que yo me lleno del conocimiento de la palabra de Dios y la palabra de Dios me guía a los pies del Señor Jesucristo para recibir vida. Es un asunto completo, Pero oración sin palabra es locura. Es misticismo. Y palabra sin oración es arrogancia, es altivez y es muerte. Entonces, continuemos. Ahora, ¿para qué? Volvamos nuevamente. ¿Para qué debo ser lleno del conocimiento? Conocimiento. O sea, aquí hablan de como de una primera instancia en el crecimiento. Tú tienes que crecer. Bueno, para poder crecer tienes que conocer la voluntad de Dios. Tienes que conocer la voluntad de Dios. Y no conocerla por encima, no tienes que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Mire la palabra que usa el apóstol Pablo, lleno del conocimiento de la palabra de Dios. No sé cuántos años tiene cada uno de ustedes en los caminos del Señor, como dicen, en Cristo, pero debes estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Se necesita solamente 15 minutos diarios para leer toda la Biblia en un año. Con 15 minutos diarios lees toda la Biblia en un año. ¿Qué sucede si le dedicas media hora? ¿Qué sucede si le dedicas una hora? Pero yo sé que hay varios aquí que en toda la semana no han abierto la Biblia, que lo último que recuerdan fue que el domingo predicaron. Y si pregunto de qué, lo más seguro es que se van a demorar muchísimo en contestar. Porque no están llenos. No se trata de saber, sino de estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con un propósito. Ahora vamos al para qué. Versículo 10. Para que andemos como es digno del Señor. Para que andemos como es digno del Señor. O sea, para que nuestra conducta sea honrosa.
para Cristo. Y aquí ya están hablando no de la vida interna de oración, ni del escudriñar las escrituras diario, sino de cómo te conduces cuando sales fuera. Fuera de la iglesia, fuera de tu casa, fuera de tu cuarto. ¿Quién eres tú afuera? Cuando los ojos de las personas están sobre ti, ¿cómo es tu conducta? Así que el conocimiento de la voluntad de Dios tiene que llenar nuestras vidas, no para jactarnos, sino para que nuestra conducta sea honrosa para el Señor. Para que andemos como es digno de Cristo. Así de sencillo, hermano, así de sencillo, así de sencillo. Por eso es que cuando nosotros invitamos a la gente a estudiar la palabra de Dios, no decimos que vamos a formar ministros, no decimos que vamos a entregar carteles, que vamos a ser teólogos. Eso no sirve de nada. Todos los falsos maestros, todos los mercaderes de la fe son teólogos. El diablo también es teólogo. Los demonios también son teólogos. Conocen a Dios. Los demonios le decían al Señor, sabemos quién eres, el Cristo de Dios. Y tiemblan. Nosotros somos de lo más de irreverentes ante la presencia de Dios. Entonces, el objetivo del estudio no es que aprendas a predicar bonito, eso será una consecuencia del estudio. No, el objetivo del estudio es tu conducta. Tu conducta. Que andéis como es digno del Señor. Y aquí comienza toda una descripción de la vida que produce el ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ojo, no perdamos el hilo de la idea. Si somos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, vamos a andar como es digno del Señor. Número 1, agradándole en todo. Una vida agradable a Dios, agradándole en todo. No dice agradándole a todos, sino agradándole en todo. Una persona que está llena del conocimiento de la voluntad de Dios, probablemente va a ser desagradable y antipática para los que los rodean. Porque es una mente diferente. Porque es un pensamiento diferente, porque es una conducta diferente, porque es una reacción diferente, porque no aprobamos lo que todo el mundo aprueba. Así dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó en silla de escarnecedores, que no, o sea, él dice, no, conmigo no. O sea, tú eres el sapo, tú eres el aburrido, tú eres el marginado, tú eres... Aquí te están diciendo que tu vida tiene que ser agradable a Dios en todo, pero no será agradable para todos. ¿Y qué marcará eso? Que tú conoces la voluntad de Dios. Será una vida fructífera. Versículo 10 dice, llevando fruto en toda buena obra. Será una vida fructífera. La Biblia dice que Dios nos ha puesto para que llevemos fruto. El Evangelio de Juan dice que en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Llevemos mucho fruto. Una persona que está llena del conocimiento de Dios tiene frutos. Frutos no son los ministerios, no son las iglesias, no. El fruto son todas aquellas obras buenas que glorifican a Dios. Obras que Dios mismo preparó, como dice Pablo a los Efesios. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y todo eso proviene ¿de qué? De estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos llevar mucho fruto para que Dios sea glorificado. Es una vida de crecimiento. Escúcheme bien, es una vida de crecimiento. ¿Crecimiento en qué? En el conocimiento de Dios. Crecimiento en el conocimiento de Dios. Una vida creciente. Una vida creciente. El Evangelio de Juan dice del Señor Jesucristo, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es una vida de crecimiento porque siempre hay algo más que tienes que saber del Señor. Por ejemplo, aquí hay sentadas personas que ya hicieron la carta a los Colosenses, que ya estudiaron y ya la vieron, pero entendemos
de la misma manera que lo entiendo yo, que cada vez que nos acercamos a las Escrituras, hay tesoros nuevos, más profundos y más gloriosos que brotan en la medida en que profundizamos en un mismo texto, en un mismo versículo, en una misma carta. Por eso el apóstol Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque de este conocimiento nunca vamos a estar saciados. Entonces, entre más te zambulles en el conocimiento de la voluntad de Dios, más creces como persona. Hay en el libro de, uno de los libros de C.S. Lewis, de las Crónicas de Narnia, hay una conversación entre Lucy y Aslan. Y hay un momento en que Lucy ve al león, a Aslan, que es el que representa al Señor Jesucristo. Y Lucy le dice a Aslan que estás grande, o sea, yo te veo más grande que antes. Y Aslan le contesta, es que tú estás creciendo. Y en la medida en que nosotros crecemos, tenemos un conocimiento más grande de la gloria de Dios. Si usted revisa todas las experiencias que tuvieron los apóstoles o los discípulos de Jesús, en que hubo un momento en que ellos mismos, que tenían ya más de 2 años andar con el Señor, se preguntaban, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este que camina sobre las aguas? ¿Quién es este que hace cosas? Entonces, cuando hablamos del conocimiento de Jesús, estamos hablando del crecimiento espiritual. Entre más conocemos a Dios, más crecemos como personas. La vida cristiana consiste en conocer a Cristo. Porque conocer a Cristo es ¿qué? Es conocer a Dios. Eso es lo que es conocer a Cristo, conocer a Dios. Ahora es una vida enérgica, es una vida de fuerza, de poder. Mire lo que dice el versículo 11. Todo esto que estamos leyendo, repito, es la consecuencia de ser llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Ese es el andar digno del Señor Jesucristo. Un andar lleno de fortaleza. ¿Sabe cuál es la epidemia de este siglo? El cansancio crónico. Hay un virus o un demonio de cansancio que ronda alrededor de la iglesia. Todo el mundo anda cansado y ya existe una enfermedad que se llama cansancio crónico no especificado. O sea, usted está cansado y no se sabe por qué está cansado. No tiene anemia, no sufre de la tiroides, no tiene nada, pero vive cansado. Eso se llama cansancio crónico y hay pastillas para eso y hay tratamientos para eso. Entonces después terminan diciendo que ese es el estrés, que se te subió el cortisol. Y en fin, ya nadie sabe por qué está cansado, pero estamos cansados. Bueno, esa vida no es digna del Señor. El cansancio no es digno del Señor. ¿Qué es lo que es digno del Señor? Que estemos fortalecidos con todo poder. ¿Pero cuál poder? ¿Cuál poder? El poder del Centrum, el poder de las bebidas energéticas, el poder de que dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. O sea, poder de lo alto. Poder de lo alto. Dice, para toda paciencia y longanimidad. ¿Para qué necesitamos fuerza? ¿Para qué necesitamos poder? Para ser pacientes y longánimes. Es algo bien interesante saber que nosotros tenemos un concepto de fuerza y de carácter completamente errado. Este hombre que es conferencista, que es muy bueno, Kenji, él dice que nosotros los occidentales tenemos una idea errónea de carácter fuerte, que nosotros decimos cuando una persona es iracunda, es enojona, es grosera, es patán, es así como que no se ríe, decimos que esa persona tiene el carácter fuerte. Pues para ellos
No, para ellos esa es una persona débil, porque es una persona que coge rabia por cualquier cosa. Es una persona frágil, es una persona que no tiene lo que está diciendo aquí. No tiene ninguna longanimidad, no tiene ninguna paciencia, no tiene nada. O sea, su estado de ánimo va para donde las circunstancias lo lleven. Entonces él decía, una persona de carácter fuerte es aquella persona que permanece impasible ante las adversidades de la vida y ante los ataques de sus enemigos. Y esas son las dos cosas que dice aquí. Dice que debemos ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, o sea, conforme al poder de Dios. Debemos recibir fortaleza de parte de Dios para tener toda paciencia. La paciencia tiene que ver con la capacidad de no dejarme alterar emocional, mental, espiritual o físicamente por las adversidades, por las presiones, por las dificultades que atravieso. O sea, la paciencia tiene que ver con las cosas que suceden a mi alrededor, con las cosas adversas que suceden alrededor. Pero la longanimidad, o sea, la largura de ánimo, la longanimidad tiene que ver con la capacidad de no permitir que me provoquen. O sea, con la capacidad de permanecer paciente y sereno delante de las personas que me atacan, delante de las personas que me retan, delante de las personas que me maltratan, que me humillan, que me hacen daño, y que eso no me afecte. Miren lo que está diciendo Dios. Ese es el andar digno. Si nosotros nos ponemos a escuchar el evangelio de la prosperidad, de que todo lo que declares y que todo lo que confieses y que toda esa basura, nosotros no vamos a entender que la voluntad de Dios no tiene que ver con que no tengamos problemas y que no nos ataquen. Es decir, que parte de la vida cristiana es atravesar por crisis y por problemas y ser perseguido. No les gustó, ¿verdad? Eso es lo normal. ¿Eres cristiano? ¿Eres de Cristo? Bueno, dentro del caminar con Cristo y dentro de la herencia, que es un paquete que incluye salvación, adopción, redención, santificación, expiación, glorificación, consolación, dones y todo eso, va ahí, va embutido. O sea, no es que yo lo meta, no, es que eso va ahí. Van pruebas, tribulaciones y persecuciones. Son parte del paquete. No hay manera de zafarse de eso. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que no haya nada de eso, que no suceda nada de eso, que nadie se meta contigo, que nunca te pase nada malo. Esa no es la voluntad de Dios, porque eso es parte del programa. La voluntad de Dios es que cuando estés en crisis, eso no te afecte. Y que cuando te ataquen, tú no respondas de la misma manera. Y no porque estés reprimido, no porque estés asustado, mejor no digo nada porque me va a matar, no. Todo lo contrario, sino porque estás lleno de fuerza y de poder. Entonces la tribulación no te afecta porque estás lleno de fuerza y del poder de Dios. Los insultos, difamaciones, ataques y persecuciones tampoco, porque estás lleno del poder de Dios. ¿Y cómo logras eso? A través de llenarse del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora viene lo último, no retrocede. Una vida gozosa, y lo que el mundo no tiene. No lo tienen ni los ricos, no lo tienen los drogadictos, no lo tiene el mundo no tiene alegría. El mundo no tiene gozo. Cuando somos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, somos llenos de gozo. Dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
El gozo es el resultado del conocimiento, de la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero el gozo se expresa. El gozo tiene una forma de expresión, es decir, tiene un ingrediente, tiene una dinámica que lo activa, porque usted dirá, pero es que el gozo, hermano, el gozo no es una nube que llega, ¡ay, de repente me llegó el gozo! No, que este es el problema, que somos místicos. No, el gozo no es algo que diga, es que a usted le llega una comprensión de lo que Cristo hizo por usted. A usted le llega una comprensión del amor de Dios. A usted le llega una comprensión de quién es usted en Cristo Jesús. A usted le llega una comprensión de cómo funciona el universo y quién lo gobierna. Y que el que lo gobierna está a su favor. Cuando a usted le llega esa comprensión, se le quita el fatalismo, se le quita el negativismo, se le quita la lloradera, se le quita la quejadera y se siente agradecido. Se siente agradecido. ¿Usted alguna vez ha tenido una experiencia con gente ingrata? Que usted le hace un favor. Por lo general la gente es ingrata. ¿Sabe por qué? Porque cree que se merece todo. Porque cree que se merece eso. O sea, porque esa persona cree que es obligación suya hacerle el favor. Y por eso ella nunca dice ni gracias, que considera que ella tiene derecho a que tú hagas todo eso. Pero cuando somos llenos del conocimiento de Dios, somos llenos también del conocimiento de lo malo que somos. Y eso es bueno. Es bueno. Cuando Isaías dijo, ay de mí, y era un hombre muy decente, Isaías, un hombre muy culto, un poeta de la nobleza, primo del rey Usías, como decimos aquí en la costa, gente de bien. Y por lo general, hermano, la gente de bien se cree buena. Gente decente y bien educada, bien mandada, como dicen por ahí. Así era Isaías, hasta que se enfrentó al trono de Dios. Y dijo, ay de mí, yo lo que merezco es la muerte. Y el darnos cuenta de esas cosas proviene de ser llenos del conocimiento de Dios. Porque cuando usted se da cuenta de quién es Dios, de su santidad, de su pureza, de su justicia, de su verdad, cuando usted conoce a Dios, inherentemente se conoce a usted. O sea, cuando usted ve la luz de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios, usted inmediatamente ve su tiniebla, su oscuridad, su mezquindad, su injusticia, sus mentiras. Y eso hace que usted se dé cuenta que usted es supremamente afortunado porque a pesar de lo malo que es, está siendo premiado como si fuera bueno. Está siendo bendecido, está siendo escogido, está siendo cuidado, está siendo adoptado, tiene herencia. Cuando usted comprende eso, ya no desde el punto de vista teológico, como pasé una exposición, sino que lo entiende todos los días en su vida, cuando usted contempla su debilidad, cuando usted contempla su pecado, cuando usted se da cuenta de que acabo de decir algo que no es verdad. O cuando usted se da cuenta que tiene un pensamiento, usted no vigila sus pensamientos y uno dice, pensamiento tan horrible que me acaba de pasar. Gracias a Dios que la gente no lee los pensamientos, pero Dios sí. Dios sí. Y cuando descubrimos el amor de Dios, a pesar de esos pensamientos, cuando entendemos que somos templo del Espíritu Santo, a pesar de lo que somos y de lo que sentimos y de todas las bajas pasiones que pelean dentro de nosotros, nos sentimos sumamente afortunados. ¿Por qué? Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Aptos. Nos hizo aptos para estar en su presencia, nos hizo aptos para escuchar su palabra. Piense cómo era su vida antes de que Dios lo hiciera apto para estar sentado en una silla oyendo la Biblia. Trasládese al pasado y piense cómo era su mente. ¿Su mente podría escuchar 2 horas de Biblia? No.
Teníamos una mente entenebrecida y un corazón endurecido, encallecido. Nuestro deleite era el mundo, el pecado, la carne y todo lo que tuviese que ver con el yo y con el ego. Pero Dios nos hizo aptos para adorar, nos hizo aptos para buscarlo, nos hizo aptos para conocerlo y nos está haciendo aptos para estar en el cielo. Y dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En luz. La luz es la fuente de todo. Dios es luz. La luz es la fuente de la vida, es la fuente de la verdad. Dios es luz. Pero dice que también nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso es suficiente motivo para tener gozo y para tener gratitud. ¿Qué significa eso? ¿De dónde me sacó Dios? ¿De dónde me sacó Dios? Dice, en quien tenemos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí está la figura de la redención. Esta redención implica el pago de un precio. El término redención en hebreo es exagorazo, que significa literalmente extraer, sacar del ágora. El ágora es el mercado de esclavos de la época de Cristo, de la época del Imperio Romano. Había un mercado de esclavos y se podía comprar el esclavo para usarlo como esclavo, pero también se podía pagar el precio del esclavo para otorgarle libertad al esclavo. Y eso pocas personas lo hacían. Jesucristo hizo eso con nosotros. Estábamos en una cárcel que se llama la potestad de las tinieblas, o sea, un lugar donde por naturaleza hacemos la voluntad del diablo. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, haciendo la voluntad de los pensamientos y la voluntad de mi carne. Cuando yo hago lo que a mí me parece y lo que me da la gana, eso se llama la voluntad de mis pensamientos y la voluntad de mi carne. La voluntad de mi carne es lo que me da la gana, lo que me provoca. Y la voluntad de mis pensamientos es lo que me parece que hay que hacer. Y eso es estar bajo la potestad de Satanás, reino de las tinieblas. Dice, nos ha librado de la potestad de Satanás. Nosotros creemos que hacemos lo que nos da la gana. No. Estamos en esclavitud, haciendo lo malo, porque estábamos bajo la potestad de Satanás. Y Cristo nos ha librado, es decir, nos traslada. Dice, nos traslada de ese reino al reino de su luz. Y por el pago de un alto precio, su sangre.